Misión de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta. Transmisiones que vienen desde cuando empezó esta emergencia sanitaria. Preghiamo oggi per gli insegnanti Oremos hoy por los profesores lavorare tanto que tienen que trabajar bastante per fare lezioni via internet para realizar sus clases a través de Internet y a través de otros medios. e anche preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Los acompañamos con la oración. Ci ha redenti, oh Signore, con il tuo sangue. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Per celebrare degnamente i santi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccato, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Tú molto que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi, Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In quei Apóstoles. giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendría ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús.
Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Perché vedeva i segni che Lo seguía una gran conducevano multitud infermi. al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. E là Jesús si pose a subió sedere a la con montaña i suoi discepoli. y se sentó allí con sus Era discípulos. vicina la Pasqua, la festa Se acercaba dei la Giudei. Pascua, la fiesta de los Allora judíos. Gesù, alzati gli Al occhi, levantar los ojos, vide che una Jesús grande vio folla que una veniva gran da lui multitud e disse acudía a él Filippo, y dijo a Felipe: dove potremo comprare il pane? Perché ¿dónde costoro compraremos abbiano pan da para mangiare? darles de comer? Diceva così. Él decía esto para ponerlo a prueba, Egli infatti porque sapeva sabía bien lo que quello iba a stava hacer. per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti. Felipe le respondió: neppure perché 200 ognuno denarios possa no riceverne bastarían para que cada uno pudiera comer un un pedazo disse de pan. allora uno dei suoi discepoli, Uno de sus Andrea, discípulos, fratello Andrés, di Simon el Pietro, hermano de Simón Pedro, le c'è qui un dijo: ragazzo che ha 5 aquí hay pani un niño que d'orzo tiene e 5 2 panes pesci. de cebada y Ma 2 che cos'è pescados. questo per Pero, tanta gente? ¿qué es esto para tanta gente? Rispose Gesù: Jesús le respondió: fateli sedere. háganlos sentar. C'era molta erba in quel luogo. Había mucho Si pasto misero en ese dunque a lugar. sedere, Todos se ed erano sentaron circa y eran unos 5.000 5.000 hombres. Allora Gesù prese i pani Jesús e tomó dopo los aver reso panes, grazie, dio gracias li diede a quelli y los che erano distribuyó seduti. a los que estaban E lo sentados. stesso fece dei pesci. Lo mismo hizo con los quanti ne pescados, volevano. dándoles todo lo que E quisieron. quando furono saziati, disse ai suoi Cuando discepoli: todos quedaron satisfechos, raccogliete Jesús i dijo a pezzi sus avanzati, discípulos: perché recojan nulla los vada pedazos que perduto. sobran, para que no se Li pierda nada. raccolsero e Lo riempirono recogieron 12 y llenaron canestri 12 canastas con los pezzi dei pedazos 5 pani que d'orzo sobraron de los 5 panes de avanzati cebada. a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che Al ver egli el aveva signo que compiuto, Jesús acababa de diceva: hacer, la gente decía: "Questi è davvero il este es colui che verdaderamente viene nel el mondo". profeta que debe venir al mundo. Ma Gesù
sapendo che venivano a Jesús, prenderlo sabiendo per que farlo querían re, apoderarse de él si para ritirò hacerlo di rey, nuovo sul monte, se retiró otra vez lui da solo. solo a la montaña. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace Sì, pensar. per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, Quello che stava per porque compiere. él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente li metteva alla Continuamente prova per los insegnare. ponía a E quando prueba loro para erano enseñarles. fuori il limite, Y con fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava, Y cuando tenían que insegnava. hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para popolo di convertirlos en pastores del pueblo de Dios. Dio, En el pastori caso del de lo que son popolo los di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. También este es un símbolo de la universalidad de la Una delle redención. cose che più Y una de las non cosas piaceva que agli no le apostoli gustaba a era los la folla, apóstoles era la gente, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, porque a sentire il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo. En este día ellos fueron allí a tener un día de descanso. Negli altri Vangeli. E tutti Es lo que quattro ne dicen parlano. los Forse otros sono state evangelios. 2 moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare, a dónde iban a ir por el hanno mar fatto il y cerco e li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente, Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado, e Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces parlavano Jesús fra loro, empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. e loro dicevano ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Cercava Pero la el Señor vicinanza con la gente, buscaba la cercanía con la gente. cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentían un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Y muchas veces el Señor hacía gestos para corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan. Los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor.
les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran umile párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis, aveva la canonica come una casa normale delle altre. tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, A ogni ora. E una volta mi disse, porque en todo "Ma io momento avrei tocaba. voglia di murare la porta e la Y en un finestra cierto momento me perché dijo, mi me lascino gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco Si descansar. accorgeva che era pastore, doveva essere con la Pero en gente. el fondo era pastor y E tenía que Gesù estar con la gente. forma, insegna i discepoli, gli apostoli, Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. e il popolo di Dio stanca. Pero el Perché pueblo de sempre Dios ci chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas Ti chiede concretas, qualcosa concreta. siempre pide algo concreto, Forse sbagliata, ma ti chiede cose tal vez concrete. equivocada, pero pide cosas Il concretas. pastore deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù hacen ver a Jesús sono passate le ore e la que gente deve han andarsene pasado quando las horas cominciava y il que la buio. gente tiene que irse y comienza a oscurecer, E dicono così, dicen así, conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya, para que se vayan a mangiare. comprar algo de comer. Proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta entre non ellos. cattivo, ma si capisce Ese egoísmo di no stare con il malo, pastore. pero ese egoísmo Stare con de Gesù, estar con el il gran pastor, pastore. con Jesús, el gran E Gesù pastor. risposte también per mettere la prova, dateli voi da Y mangiare. Jesús le responde para ponerlos a la prueba, E questo è quello che denles Gesù ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a Dateli todos los voi da pastores. mangiare. Denles Sono ustedes de angosciati, comer. dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes Sono consuelo. smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi una Denles via di ustedes un camino de salida. uscita. Sono sbagliati, dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus Voi, problemas. dateli voi. Denles Il ustedes, povero denles apostolo si ustedes. sente che deve dare, dare, El dare. pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. Ma di chi riceve? ¿Y de quién recibe? Gesù ci insegna. Y Lo Jesús stesso che nos riceveva enseña Gesù, del mismo dopo que questo de quien concede agli recibía a apostoli Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar Questa al doppia Padre vicinanza del en la pastore oración. è quello che Gesù Esta doble cerca cercanía del pastor es lo que ayudar. Jesús trata de enseñar, trata de ayudar capire gli apostoli a perché entender a los apóstoles diventino para que se grandi conviertan pastori. en grandes pastores. Ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas qui ha veces la sbagliato, no? gente se equivoca. Allora la Y aquí gente, también visto il se segno che egli aveva equivoca. compiuto, diceva, "Questo è davvero Y la il gente profeta al che doveva ver venire nel los mondo". signos que él había cumplido dijeron, este Ma es el Gesù, profeta sapendo que venivano a el prenderlo per mundo farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra Forse, dice vez. il Vangelo, ma qualcuno degli apostoli Tal vez aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così. pero Señor, aprovechemos esto Un'altra y tentazione tomemos el Gesù poder. ti fa vedere che quella non era Otra strada. tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. Un altro potere. El poder Quando del pastor es el servicio, no tiene otro poder. Si rovina la Y vocazione. cuando se equivoca de este poder, Diventano se arruina la vocación y se gestori convierte en di imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace
la pastoral. Son los hombres, el corazón de pastor lo que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Pidamos hoy al Señor por los pastores de la iglesia para que el Señor les hable siempre, que los ama tanto, para que nos hable siempre, nos diga siempre cómo son las cosas y nos explique, sobre todo que nos enseñe a no tener miedo del pueblo de Dios, a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que, bajo tu protección, no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo
y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il Del cálice, mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ti rendiamo Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu a presencia. compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor mia Jesucristo, pace. que dijiste a tus apóstoles, la paz les Non dejo, guardare mi ai paz les nostri doy. peccati, No tengas en ma cuenta alla nuestros fede della tua pecados, Chiesa, sino e la fe de donna tu verità e iglesia. pace, Y secondo conforme a la tu tua palabra, volontà, concede la paz y la unidad, tú tu que che vivi e regni nei vives y secoli dei reinas secoli. por los siglos de los siglos. La Amén. pace del Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de comunión fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione. Las personas que no pueden recibir la comunión pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también
Pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños que están realizando las clases virtuales. Y también ha pedido en la homilía que oremos por los pastores, para que tengan ese corazón abierto de cercanía al pueblo. También presentemos ahora todas nuestras intenciones a Cristo Eucaristía. Jesus dulce cordi,
Preghiamo. Oremos. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo Señor, popolo, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes a poder realizar el signo de la cruz y recibir la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de este momento de encuentro personal con el Señor, en el cual hablamos, como decía el santo, cara a cara, en el cual el Señor nos escucha y también nosotros nos dirigimos a Él, presentando todas nuestras intenciones, se procede a la reserva del Santísimo. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Antes de concluir esta celebración, el Papa Francisco hace los gestos litúrgicos conclusivos y se despide también de nuestra Madre, la Virgen María, entonando el canto del Regina Coeli, Reina del Cielo. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía este fin de semana también con la celebración de la Santa Misa desde la Capilla de la Casa Santa Marta y también el día domingo con la oración presidida por el Papa Francisco del Regina Coeli.